Vamos a conversarlo precisamente con la congresista de Cambio 21, Maritza García. Ella se encuentra acompañándonos en estudio. Muchísimas gracias, congresista. Gracias, bienvenida. por la invitación. Sobre esto muy puntual, estas declaraciones de Daniel Salaverry, ¿cómo genera usted un balance? Estamos muy cerca ya de Fiestas Patrias, un balance de lo que viene siendo la gestión de esta mesa directiva y de la bancada mayoritaria. Es un pronunciamiento del propio presidente del Congreso de la República, quien se desempeñó en su momento como ex vocero de una bancada. Daniel Salaverry sabrá por qué lo dice y creo que eso lo reconoce la mayoría del pueblo peruano cuando pide el cierre del Congreso. Definitivamente la labor obstruccionista de la mayoría parlamentaria ha sido la que no ha permitido que la imagen del Congreso supere este 20%, porque hay que reconocerlo, ha sido un esfuerzo del presidente del Congreso llegar a levantar de 6 a 20 la imagen del Congreso de la República. Nos encontramos entrampados ahora con las reformas políticas. El presidente de la República se ha pronunciado por un posible cierre del Congreso. Yo espero la prudencia y la pertinencia porque la confianza ya le fue otorgada y plazos para debatirlas se han fijado porque el mismo presidente del Congreso ha ampliado los plazos hasta fines o casi antes de Fiestas Patrias. Por ende creo que tiene que tener prudencia, paciencia, esperar que se abra el debate porque tiene que ser temas debatidos y que no se salgan del espíritu que persiguen estos proyectos de ley. Ahora, en medio de esa discusión, seguro la vamos a tener ahora y hay algunos pendientes, algunas interrogantes sobre la reforma, qué orden o qué prioridad van a tener las distintas propuestas y si se van a modificar o no. Sí quería consultarle en particular sobre la confianza en el Congreso porque a veces una sola cosa genera nuevamente el rechazo de las personas. Hemos visto los chats, los nuevos chats de la botica, fueron difundidos en Panorama, si no me equivoco, este domingo y ha llamado la atención uno de los mensajes que la congresista letona escribe al resto de sus compañeros y que dice: tenemos que garantizar que Chávarri llegue. No sé si tenemos los chats, pero tenemos también la defensa. Vamos a ver primero los chats juntas para recordar a quienes no lo han visto. No para hacer pues que el Congreso caiga en su aprobación, sino para mostrar la verdad, las cosas tal cual las ha conversado la bancada o la dirigencia, si se quiere, de Fuerza Popular. Y ahí está, ¿no? Bien por las denuncias de Chávarri. A ver cuál tenemos. Estamos buscándolo, pero básicamente es el que dice, para ubicarnos un poquito más en el tiempo, porque ahí están todos los chats, absolutamente todos, es un loop, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos que garantizar que Chávarri llegue y las personas, Luz Salgado contesta, por ejemplo, ¿no? Esperemos que no le saquen nada nuevo, que no salga otra denuncia contra él. ¿Cómo toma usted? Ahora vamos a ver la respuesta de la congresista letona, pero ¿cómo toma usted esa revelación? Totalmente vergonzoso, Sigrid. Es lo que de un principio anunciamos y es precisamente lo que algunos parlamentarios hicimos, es marcar distancia de ese lineamiento político, entre comillas, porque no es un lineamiento, Sigrid. Son actos evidentes de corrupción de altos funcionarios. No puede ser que ellos permitan hacer todo lo que hacen digitadamente. O sea, no entiendo cómo no tiene la capacidad Úrsula Letona, siendo abogada, de distanciarse y desenmarcarse de lo que para nosotros es claro que es un delito de corrupción, de encubrimiento, interferencia en otras instituciones del Estado. Ahora, la respuesta de la congresista letona a través de su cuenta de Twitter también la tenemos aquí y la vamos a ver en pantalla. Porque la congresista de Fuerza Popular, que en un momento incluso dijo renunciaba a su bancada, pero sabemos que está muy de cerca coordinando todo, había puesto en ese chat, es un chat antiguo, solo que recién lo podemos conocer, pero había puesto esa frase, ¿no? Garantizar que Chávarri llegue. Y ahí en el seguidillo de tweets, que es más o menos sus descargos, ella dice, esa frase quiere decir la posición que tomaría la bancada para enfrentar lo que considerábamos un boicot al nuevo fiscal de la Nación. Desde el 2015 ya había un acuerdo para que Chávarri asumiera el Ministerio Público, pero existía un cargamontón para impedir su juramentación. Pero ¿de qué manera ellos podían asegurar los votos? ¿Acaso ellos votan para elegir al fiscal de la Nación? O sea, lo que me queda claro es que lo que querían ellos es garantizar tener un fiscal de la Nación a su medida para que los blinde en todos y cada uno de los casos que se vienen investigando a diferentes parlamentarios de Fuerza Popular y también, de paso, tener una herramienta fundamental para poder pulverizar a todo aquel que sea un opositor, haciéndolo a través del Ministerio Público, como fue en el caso de nosotros, con una denuncia gravísima que aperturó el señor Chávarri, pero que finalmente fue archivada por falta de motivación jurídica, por falta de elementos de juicio. Claro, porque aquí lo que ella hace contexto es que había una suerte de boicot para impedir la juramentación del señor Chávarri, pero yo recuerdo perfectamente que el señor Chávarri no sonaba tanto como a raíz de las investigaciones que ya se le salen cuando él asume, ya siendo el fiscal de la Nación, la más reciente hace menos de un mes. No cuando recién va a asumir y todavía estaba el fiscal Pablo Sánchez, en fin. No había razón en ese momento para que ellos se inmiscuyeran en el tema. El señor Chávarri aún no había sido elegido fiscal de la Nación. Entonces lo que se evidencia de los chats es que ellos buscaban un fiscal
que sea de la misma línea política o que en todo caso secunde todos los actos de corrupción que ellos tienen y se encuentran inmersos en esos últimos tiempos. Ahora, juntando entonces estas impresiones de los chats, más el hecho o las declaraciones del señor Salaverry de que Fuerza Popular es un lastre, ¿es un lastre? ¿No es un lastre? Bueno, la población es el mejor Congreso? termómetro. La mayoría. La población es el mejor termómetro. Y la calificación que la población le da al Congreso es sumamente baja. Así que no se trata de personas, Iris, sino se trata en esta oportunidad de una institución. Si tú me dices quién ha hecho la mejor gestión, creo que es evidente y el pueblo lo reconoce, que con la intervención y la participación de Daniel Salaverry en estos proyectos de ley que ha venido ajustando al Congreso, creo que eso ha logrado recuperar la imagen. Sin embargo, nos vemos nuevamente manchados todos por estos chats de la botica, que no solamente se han negociado o se han acordado estrategias que no son políticas, porque son lineamientos que atentan contra las instituciones del Estado. Yo creo que todo esto hace que la población tenga esa percepción tan negativa del Congreso de la República y por uno tenemos que pagar todos, lamentablemente. Pero entonces, ¿cuál es el papel o qué está haciendo de ese espacio, de su bancada, de esos escaños que ocupan? Nosotros estamos siempre apoyando los proyectos de ley que van en beneficio de toda la ciudadanía. No tenemos proyectos de ley que tengan intereses políticos como si lo tienen otras bancadas. Ahora, con respecto a la correlación de fuerzas, porque una cosa es que crea que hay una bancada que no está haciendo lo correcto, que se está yendo pues por un camino del blindaje y no por un camino del trabajo proactivo, y otra cosa es ser realista sobre las posibilidades que hay de una siguiente mesa directiva, que para ser elegida, más allá de la catadura moral, los requisitos, en fin, se necesitan votos. ¿Cómo evalúa usted esa próxima mesa directiva? Es lamentable. Sigue siendo mayoría. Sí, es lamentable. O sea, no hay votación que podamos ganarle, porque la bancada de Fuerza Popular sigue teniendo mayoría, porque hay algunos también que dicen ser independientes, sin embargo votan con Fuerza Popular. Eso sería lamentable si en esta oportunidad nuevamente ellos hacen un consenso para poner un presidente de mesa de la línea de Fuerza Popular, porque solamente priorizarían lo que ellos quieren y dejarían de lado todas las reformas que nos interesan a todos los ciudadanos, como en este caso son las reformas electorales, las reformas políticas, las reformas judiciales. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es elegir un presidente que tenga un perfil óptimo, que tenga en realidad la capacidad y los requisitos que cumplan. Pero ya hemos visto, el señor Salaverry no va a repetir el plato, hemos visto además que su confrontación con Fuerza Popular no le va a conseguir votos de la mayoría y por ende está un poco solo, no tiene bancada, dicho sea de paso, formalmente que yo sepa. No se ha acercado a conversar con ustedes tampoco. Bueno, Daniel Salaverry sí, efectivamente, él está viendo qué decisión tomar. Corresponde a él finalmente conversar, exponer al público lo que él considere pertinente. Sin embargo, yo creo que el ánimo de Daniel Salaverry es integrar cualquier bancada que vaya afín con su perfil político, ¿no? Pero, digamos, coincide un poco usted porque me dice que ha hecho una buena gestión. De repente, sí. Bueno, lo que si él se lanzara podría tener su apoyo. Lo que yo trato es de hacer o resaltar, mejor dicho, el manejo de la mesa directiva. Ha sido un manejo en el cual ha tratado de priorizar los proyectos de ley de interés nacional, ha sido un manejo en el que todos los parlamentarios hemos tenido el espacio correspondiente. ¿Qué hay de los otros voceados? Nosotros hemos publicado ayer algunos que en verdad es el rum dentro del Congreso, no nos lo hemos inventado nosotros. Víctor Andrés García Belaúnde, la propia señora Bartra de Fuerza Popular, aunque Fuerza Popular dice que va a ceder la cabeza de la mesa directiva, pero no por ello va a quitar el hecho de que planteen algunas vicepresidencias. Bueno, en cuanto al señor Víctor Andrés García Belaúnde, él tiene una bancada minoritaria, solamente llegaría a la mesa con el apoyo de Fuerza Popular. Pero ojalá que si es que hacen una lista, el señor Víctor Andrés García Belaúnde maneje la mesa directiva como corresponde. Cualquier mesa va a llegar y con no los se votos de deje Fuerza Popular. manipular ni ningunear por Fuerza Popular. Que se preocupe por los proyectos de ley que son de interés nacional. Digamos, si Fuerza Popular se organiza y se disciplina en el momento del voto, cualquier mesa directiva que sea elegida va a tener que contar con los votos de Fuerza Popular. No creo que todo el resto de bancadas se unan por otra candidatura, porque hay muchas divisiones, ¿no? Necesariamente, o sea, tendría que haber toda una alianza de independientes y otras bancadas para poderle ganar al fujimorismo. Es muy difícil ganarle en una mesa directiva o en cualquier otra situación por la mayoría que tienen. Eso no sé, yo creo que Fuerza Popular debe ser consciente que en este momento atraviesa una crisis política y una desconfianza total del pueblo peruano y que deberían dejar y ceder la presidencia para cualquier parlamentario de otra bancada que cumpla el perfil. ¿Cambio 21 tendría algún candidato? Tenemos la oportunidad. Somos 7 parlamentarios que quedamos ahora, 3 que no están en ejercicio y 2 que renunciaron.
nos corresponde un espacio político, estamos manejando la posibilidad de armar una mesa, ojalá se nos dé la oportunidad. ¿Encabezándola o conformándola? No, conformándola. Y en ese sentido, ¿cómo ven ustedes también su organización interna? Porque justo le iba a preguntar, ¿se reúnen? ¿Constantemente están tomando decisiones? ¿Coordinan como bancada las votaciones? ¿Funcionan finalmente como una bancada? Por supuesto que sí, porque Cambio 21 es una bancada, tiene un vocero, un vocero alterno también, y siempre estamos en coordinación constante los parlamentarios que estamos ahí en el grupo político. ¿Y qué hay del líder? Porque mucho hemos dicho y hemos hablado y cada vez lanzábamos la noticia, pero eran falsas esperanzas, como dice una canción, sobre Kenji Fujimori, porque finalmente él también fue el que motivó esta decisión dentro de Fuerza Popular, ¿no? Sí, Kenji se mantiene ahora último alejado de la política. En estos últimos días no hemos tenido comunicación respecto a los temas en debate. Hemos sido nosotros como parlamentarios que hemos decidido votar tal cual lo hemos hecho, pero en estas últimas semanas no hemos tenido contacto político con Kenji Fujimori. ¿Él se proyecta igual en política? Más allá de creo que él dónde tendría lo que tenga la vida responder. ahora. Creo que él tendría que responder esas preguntas, no podría ¿Y responderlas. las expectativas de ustedes para con alguien que ha sido pieza clave en su bancada o ya no lo consideran de repente y tienen una vida aparte política ustedes? No, Kenji siempre será un buen amigo de nosotros y si es que su decisión está seguir siendo líder político, bienvenido sea. Congresista, con respecto al futuro del otro lado de Fuerza Popular, de su lideresa, todavía lideresa aparentemente, Keiko Fujimori, nuestro compañero David Pereda, publicó una nota, dicho sea de paso, ha realizado una investigación, llamó a la abogada, ¿no es cierto?, Juliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, le consultó sobre las probabilidades de esta apelación que ellos han planteado para poder finalmente, ese recurso que ellos han planteado para salir en la libertad, para que se anule esta prisión preventiva. Ella ha mirado con grandes expectativas y dice que se está planteando incluso una gira de Keiko Fujimori para cuando salga en libertad ella pueda rearticular sus bases. ¿Cómo ve usted el futuro de Fuerza Popular con Keiko y sin Keiko, no? Bueno, el futuro es bastante duro, bastante difícil que la población vuelva a confiar en Fuerza Popular, porque lo acabas de señalar, los mismos chats evidencian que no hay una libertad política para emitir votos a conciencia, sino que hay siempre un voto en bloque porque hay alguien que ordena o dirige. Yo creo que acá hay que emitir votos de conciencia. Fuerza Popular es muy difícil que con todo lo que ha pasado la señora Keiko Fujimori tenga la oportunidad de ser elegida presidenta de la República. Yo creo que tienen que en este caso limpiar esa imagen que han desgastado tanto políticamente para poder volver a relanzarse. Es bien difícil, no veo la expectativa en buen sentido de la palabra. Sí, si quieren, si podemos brindarles información congresista para que usted nos siga comentando un poco lo que opina, ¿no? Porque vemos aquí en la investigación de David Pereda que ha puesto que la cúpula de Fuerza Popular, por supuesto, está haciendo un relanzamiento de impacto si es que Keiko Fujimori fuese a dejar la cárcel por esta apelación y que están realizando, ya ahora mismo están en marcha, escuelas de jóvenes en diferentes regiones con dinero que el Estado le dio a Fuerza Popular como aporte público por ley, como les corresponde, y que para este año tienen presupuestados más de 12,5 millones de soles para formación, capacitación e investigación que preparan el terreno político para eso. Bueno, es que lo sigan preparando. En realidad es una decisión política de la bancada, no podemos objetarlo. Sin embargo, creo que todo esto que ha pasado permite al ciudadano de a pie darse cuenta que no podemos tener líderes ni tampoco políticos con ese perfil. Necesitamos líderes y políticos que se preocupen más por la ciudadanía, por los ciudadanos de a pie, por la pobreza, por los proyectos de ley de interés nacional, por el tema de la violencia contra la mujer, por el tema de economía, porque con esta inestabilidad política lo que estamos generando es ahuyentar a los inversionistas extranjeros, la economía del país pero va a caer en ese sentido. Pero cambiaría, digamos, un poco el accionar de la bancada o la perspectiva o la expectativa de la bancada con Keiko fuera de la cárcel, lanzándose en una gira, recorriendo la ciudad. Es muy difícil. Keiko está golpeada políticamente. Es muy difícil. Y estos chats la vuelven nuevamente a hundir. Pero no los envalentonaría, porque yo escucho a Rosa Bartra con Keiko presa y me la imagino con Keiko libre y digo, bueno, de repente la señora Bartra redobla su ímpetu al momento de archivar algunas cosas. La decisión es de los ciudadanos, la decisión es de la mayoría de los que van a votar. Yo no creo que el ciudadano de a pie no haya visto todo lo que ha sucedido, ¿no? No creo que, o sea, la gente no está ciega, el ciudadano ve y nos califica. Por ende, hemos visto en redes sociales cómo es que la lideresa de Fuerza Popular ha sido atacada por esta conducta que ha desplegado durante este Parlamento. Entonces, ¿qué expectativas puede tener el ciudadano con un partido que está tan golpeado?
Claro, congresista, pero si me explico, más allá de la gente, en el Congreso están haciendo, y con el perdón de quienes quieren trabajar, están haciendo lo que se les da la gana, porque estas reformas no se hubieran hecho sin voto de confianza y la Comisión de Constitución no quería verlas y aún así, ¿no es cierto?, parte de la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la confianza. Entonces, eso ¿Y por qué votó a favor de la prisión confianza? preventiva. ¿Qué pasa si Keiko sale en libertad? A eso me refiero. ¿Va a ser peor la situación en el Congreso? Bueno, la situación podría empeorar porque podría salir envalentonada como también podría salir debilitada. Pero dependerá de las autoridades y de los medios de prueba. Yo no le deseo la cárcel a nadie, tampoco se la deseo a la señora Keiko Fujimori, pero gran responsabilidad de esto es la cúpula, como decía Daniel Salaverry, la cúpula es la que ha arrastrado a todo el partido a lo que hoy vemos, ¿no? Un partido que no tiene líderes políticos que cumplan con los requisitos para poder ser un candidato presidencial potencial, porque no hay, la única líder es Keiko Fujimori. Kenji se ha hecho a un costado. ¿Y quién sería un candidato presidencial? ¿Quién? Rosa Bartra se ha portado de una manera que de repente el pueblo no lo ve con buenos ojos por el retraso de los proyectos. En el partido, los más cercanos y que más visitas al penal registran son Luis Galarreta, Milagros Takayama, Percy Alcalá, Héctor Becerril y Karina Beteta. Bueno, Héctor Becerril jamás dejaría de visitar a Keiko, ¿no? Ni tampoco Karina Beteta, creo que son 2 periodos con ella, la conocen, supongo que también como amigos van, no solamente como políticos. ¿La está visitando? No lo sé si Kenji estará yendo, la verdad. Pero al margen de esto, lo importante para nosotros como ciudadanos y como políticos es que por lo menos en estos 2 últimos años que quedan de gobierno se aprueben las reformas, tanto políticas como electorales, para darle un giro total a la política, porque tú misma has dicho, los 12 millones, ¿cómo lo están empleando? ¿Quién fiscaliza ese dinero? ¿Qué es lo que están haciendo? O sea, están aprovechando la plata del Estado para hacer una gira, para promocionarse después de todo el daño que le han hecho al país. Ahora, pero con respecto a eso entonces, y con eso termino el tema de los partidos y bancadas y ya me centro en la reforma, ¿cuál es el objetivo o el propósito que une, que motiva, que mueve a Cambio 21? Ya no es Kenji Fujimori el líder que agrupa o que congrega, digamos, todas esas expectativas, no es claramente Keiko. No, perdón, no he dicho que no nos una Kenji Fujimori. Tampoco he dicho que Kenji no siga siendo el líder. Lo que he dicho es que últimamente, en estas últimas votaciones, lo hemos hecho solos porque no nos hemos reunido con Kenji. Antes lo hacíamos más seguido. Tendrá sus razones y sus motivaciones, las desconozco, pero él siempre seguirá siendo nuestro líder político. Al margen de que quiera o no postular, porque pudiera ser que no quiera postular, es su decisión personal. Pero si lo fuese a dejar solos, aunque la frase suene un poco cruda, pero en todo caso de repente él opta por otro camino. Pero tenemos capacidad. Somos congresistas de la República. ¿Tienen ustedes una agenda como Por supuesto, muy aparte de los tenemos capacidad, tenemos proyectos de ley presentados que no caminen, es muy diferente, pero eso no quiere decir que porque no haya un líder dentro no podamos organizarnos. Nosotros no hay un hemos líder, unido. Es decir, ahorita dentro del Parlamento me refiero, ¿no? Porque Kenji Fujimori está momentáneamente, entre comillas, desaforado. Ahora, ¿y creen que va a retornar? ¿Se está correspondería? Mira, así como los chats de la botica han concertado voluntades para poner o quitar autoridades, para abrir o cerrar procesos, igual deberían con un chat de la botica ver el tema del retorno del Kenji. O de repente no lo está peleando. El recurso fue presentado por quien habla hace muchísimo tiempo, no solamente por el retorno de Kenji Fujimori, sino por el retorno de los otros 2 parlamentarios. Sin embargo, no se le ha dado el curso debido, ya corresponde a ellos plantear sus acciones de amparo. Que ya es un poco el abogado de Kenji, sí, que tendría que ver ese tema. No sabe usted si lo está viendo ahora y con qué prioridad. No lo sé. Congresista, vamos al tema de la reforma rápidamente porque además hemos publicado el día de hoy sobre esta posibilidad de que el resto de reformas vayan modificándose, en particular las elecciones internas de los partidos políticos, el financiamiento ilegal de partidos políticos y la alternancia y paridad, que muchas congresistas, yo particularmente escuchaba a la congresista Bartra y me preocupaba, decían pues que eso era imposible, que no podía ser. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que se desvirtúen estas propuestas? Mira, justo hemos tenido hoy en la mañana un desayuno político para ver el tema de la alternancia, paridad y alternancia de la mujer, porque considero que es un tema importante que tiene que ponerse a debate, permitirá fortalecer la democracia, erradicar la violencia contra la mujer, erradicar el machismo, empoderar a la mujer peruana. Yo creo que la participación política de la mujer es importante para cambiar la vida del país. Sí podemos tomar decisiones, estamos preparadas. Y un tema muy importante, Sigrid, la mayoría de gobernadores regionales o alcaldes que purgan prisión
por hechos de corrupción son varones. Las mujeres hemos demostrado ser más probas, más capaces, más correctas, que no nos dejamos seducir tan fácilmente con actos de corrupción. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a la mujer peruana, a la mujer de campo, a la mujer más humilde, para que pueda integrar una lista para el Parlamento, una plancha presidencial, una lista regional? Obviamente que por intereses, sí, es cierto, pero hay que dar la oportunidad a quienes realmente quieren servir al país. ¿Cree usted que pueda ser posible un desenlace así de alentador, de esperanzador, de empoderador en medio de la discusión de estas reformas hasta el 25 de julio? Creo que esto tiene que avanzar, no puede quedarse ahí. Si hemos dado la cuestión de confianza es precisamente para avanzar con las reformas, y esto le corresponde a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Justicia, donde espero se haga realidad este proyecto de ley sin cambiar el espíritu de la norma, lo que persigue el Ejecutivo, porque es lo que quiere la ciudadanía. Entonces el Parlamento tiene que de alguna forma tomar en cuenta que más del 70% de población quiere esta reforma electoral. Ahora, solamente para puntualizar, cuando dice usted que ojalá suceda, que tiene que suceder, que tiene que avanzarse, ¿es porque tenemos un problema con los plazos? ¿O es un tema de voluntades? Tenemos un problema con los plazos, no, es un tema de voluntades. Okay. Es un tema de voluntades. Para que hay tiempo. Claro, el tiempo hay porque Salaverry ha ampliado la legislatura para debatir estos temas, entonces dependerá de la voluntad política de Fuerza Popular, quien tiene la mayoría y quien preside también la Comisión de Constitución, donde se están viendo las reformas. El presidente Vizcarra ha dicho que de desvirtuar los proyectos, y eso lo ha dicho de una manera además bastante sorpresiva para muchos el día de ayer, de desvirtuarse los proyectos se podría interpretar como que no se dio la confianza. Grave error del presidente Vizcarra. Sí, eso no lo voy a compartir jamás, porque el presidente Vizcarra sabe perfectamente que la cuestión de confianza se le hemos otorgado en el Congreso. No hay plazos, pero hay que trabajar los proyectos, y creo que esa etapa ya pasó. La etapa del cierre no puede ser promovida nuevamente por el presidente de la República. ¿Por qué? Porque esto ahuyenta las inversiones y genera inestabilidad política, económica, social. Entonces, yo lo invitaría a que tenga un poco más de prudencia, un poco más de paciencia y perseverancia, que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque es la voz del pueblo. El presidente lo que ha hecho es transmitir lo que el pueblo quiere, y nosotros debemos cumplir lo que el pueblo demanda. En todo caso, no es una interpretación que ustedes puedan compartir, como otros congresistas sí comparten, que la posibilidad de disolver el Congreso sea una válida. No, porque sería un hecho que atenta contra la Constitución política. En ninguna parte, en ninguna ley, ni la Constitución establece que si no se cumple un proyecto de ley en el plazo que quiere el presidente de la República, puede él cerrar el Congreso. Eso no podría hacerlo bajo ningún punto de vista legal, porque si no sería mirado de otra forma. Así que pero no solo yo creo que la prudencia, sino el espíritu de la norma, ¿no? Lo que persigue. Lo que persigue en sí el proyecto. Yo creo que no debería ser cambiado más allá de lo que sea necesario debatir e incorporar a ese proyecto sin distanciarse de la esencia del proyecto. Solamente le pregunto porque me veo en la obligación de analizar un poco las modificaciones que se están haciendo, y en el caso de financiamiento de partidos, por ejemplo, se plantean penas menores que la ley de lavado de activos. Y precisamente la investigación del financiamiento ilícito es por lavado de activos. Echa la ley, echa la trampa. No podemos aprobar proyectos de ley así de esa forma. Que por eso es que para mí hubiera sido lo más prudente esperar la recomposición de las comisiones para que no haya mayoría en las comisiones y los dictámenes tengan otro contenido. Pero la celeridad que demanda el presidente nos obliga a verlos en esta legislatura con la mayoría. Es que tiene que recomponerse. No, ya la votación fue negada en el Congreso. No pudimos tampoco. Tendríamos que esperar hasta julio para recomponer las comisiones desde las presidencias. ¿Ustedes van a reclamar también, me imagino, nos corresponde en algunas comisiones en particular que sean de su interés o del interés de la bancada? Por ejemplo, quien habla estuvo en la subcomisión de acusaciones y en la comisión permanente, de la cual fui excluida abruptamente por mi posición ideológica. Espero regresar a esas comisiones porque me corresponde. Y en el caso de la Comisión de Ética, se lo pregunto porque mucho incidimos aquí en que la Comisión de Ética investiga a algunos y deja libres a Mira, Sigrid, la Comisión de Ética siempre ha sido una comisión para venganza política, usada para venganza política. La Comisión de Ética tiene que ser recompuesta e integrada por cada uno de los parlamentarios de las diferentes bancadas con la finalidad de que hayan dictámenes o propuestas de sanción que sean justas, que sean arregladas al reglamento del Congreso de la República, que no sean, una, a priori, y dos, que se investiguen. Hemos tenido casos que han sido cerrados, no obstante, que ameritan una investigación. Bien, bien, congresista. Ojalá que la verdad esas esperanzas y ese ánimo en que se puede hacer un proyecto de reforma política que realmente apunte a resolver los problemas y no a complicarlos más, se dé, se apruebe. De lo contrario, bueno, no sé si caeremos en un círculo vicioso de cuestiones de confianza o si el presidente tomará su interpretación propia,
pero algo habrá que hacer. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas Esperamos gracias. tener novedades del Congreso pronto. Hemos estado con la congresista Maritza García de Cambio 21 y yo me quiero despedir con algo